Vamos a continuar con nuestro programa y un tema de familia tiene que ver también con las situaciones que a veces se presentan porque no todos los matrimonios, no todas las convivencias pueden durar toda la vida. Hay situaciones que son dos mundos que se juntan, el hombre y la mujer, la procreación de hijos, la familia, y a veces hay dificultades. Y el momento final es a veces muy complicado. Para ello hemos invitado a Lorena Mesa, que es abogada especialista en familia, para compartir la situación del final que no es el que uno espera, ¿no? Pero que lamentablemente se puede presentar, que es la separación o el divorcio. Lorena, bienvenida. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes, sector Felipe. Muchas gracias por la invitación. Gracias por el detalle de estar este fin de semana con nosotros. Yo sé que tú eres especialista en familia, que al final los hijos son los más afectados. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de pensar en juntarse con alguien, ya sea a través del matrimonio o la convivencia, y luego procrear hijos, porque si tú no tienes una base de amor con la persona que tú eliges, lamentablemente las dificultades las van a tener también los hijos y son los más perjudicados, ¿no es cierto? Así es, lamentablemente ante la separación, y desde mi profesión lo puedo ver claramente, es que siempre dentro de un proceso de divorcio, de separación, querramos o no, van a estar involucrados los niños, porque se tiene también que definir diversas situaciones respecto de ellos, como quién se va a quedar con los hijos, cuál va a ser la pensión. La patria potestad, ¿no? La tenencia vendría ¿no? a ser, la Sí. tenencia, cuánto va a dar de pensión quien no vive con los hijos. Eso es una complicación. Si es tenencia, ¿no?, compartida, de repente, qué días, a qué hora, y muchas veces, lamentablemente, se cree que el niño es algo que podemos partir en dos, porque quieren equidad de tiempo, ¿no? Sí. Y no se detienen a pensar que es un ser humano, es un niño en formación que necesita que pensemos primero en él antes que en nosotros. Eso, ¿no?, es cierto. Primero en la niña o el niño que es afectado. Y te digo, emocionalmente, y esto yo lo he visto mucho en el tema del psicoanálisis que yo manejo en PNL, los niños muchas veces se sienten afectados y creen que son responsables de la separación, porque yo me porté mal, por eso mi papá y mi mamá se pelearon y por eso mi mamá se fue. Lamentablemente muchas veces se sienten culpables porque piensan eso o porque se lo han dicho. También, lamentablemente. O lo han, ¿no?, escuchado. O lo han escuchado detrás de la puerta otros. También. Así es, sí, exactamente. En discusiones, ¿no?, de los papás. Pero ¿cómo dividir los bienes inmuebles? Por ejemplo, si hay una casa, ¿no es cierto? La casa se queda con los hijos y la mamá, o la mamá es la que se retira y el papá se queda con los hijos, porque hay muchos padres que también aducen de que ellos pusieron la mayor parte o fueron los que compraron la casa, ¿no?, que son los que pagan la hipoteca y deberían quedarse ellos con la casa. O sea, ¿cuál es la figura ideal o cuál es la figura que la ley contempla? Claro, es importante definir quién se queda en la casa, a quién se queda con la casa, ¿no? Quién se queda en la casa, posiblemente quien se quedó en la casa porque el otro o la otra persona se retiró de la casa. Y esto va a ser hasta que no se haya definido legalmente quién se va a quedar con la casa o con qué porcentaje de la casa. En el matrimonio común, el matrimonio que no tiene separación de bienes, los bienes corresponden a ambos, así solo uno de ellos haya trabajado. A eso iba. La ley lo establece así. Porque hay muchos, lamentablemente, hombres que son tremendamente machistas, que dicen, si yo he pagado la casa, si yo soy el que trabaja y ella solo se dedica a los hijos, o sea, ese solo se dedica, tienen que entender esos padres machistas que tener la responsabilidad de la casa es la labor más grande que existe y muchas veces no remunerada. Así es, no es remunerada, y la ley establece, nos guste o no, que si no me he casado por separación de bienes, que es algo que yo puedo elegir al momento de casarme, también, o durante el matrimonio, si no opté por la separación de bienes, todo lo que consiga producto de mi esfuerzo y de mi trabajo durante el matrimonio, así el otro no haya hecho nada, haya dormido todo el día, por poner un ejemplo extremo, durmió todo el día, yo trabajé, yo compré, le corresponde por ley. ¿Y qué le corresponde? ¿El porcentaje de? Le corresponde el 50%, así no haya hecho nada, como se diría. Se supone, ¿no? Claro. Pero la labor está sobreentendida, que la labor de la casa es tremendamente ardua. O sea, es de mucha responsabilidad y sobre todo de mucho compromiso. Así es, ¿no? Y hoy en día el trabajo en la casa, quien se dedica a la crianza de los hijos y a la casa exclusivamente,
ese trabajo, porque es un trabajo, Tal cual. es considerado un aporte económico para el matrimonio y para los hijos. Eso Tan estoy es así totalmente de que acuerdo. cuando se fija una pensión de alimentos, se considera un aporte económico valorizado en dinero a esa madre, porque generalmente es la madre la que está con los niños, es considerado un aporte económico y se fija como un aporte, como si estuviese trabajando. Y ese ¿no? porcentaje es tal cual, o sea, o está considerado como si fuera, no sé, como el que le das a tu hija o a tu hijo, y en ese porcentaje también incluye, ¿no? El tema, hay que tenerlo en cuenta, el tema de la educación, de la salud, vestimenta, o sea, son varios rubros que hay que considerar para el momento de definir ese monto. Sí, para definir la pensión de alimentos, alimentos es importante resaltar que no es solamente comida. Muchas veces se piensa que alimentos es solamente la comida. Claro. Ya le di para la comida, ¿por qué me pide tanto si para la comida solo se gasta, no sé, 500 soles? Sí. No, es que alimentos para la ley comprende comida, sí, vestimenta, Hay que anotarlo. educación, Sí. salud, recreación, También. movilidad, cumpleañitos, llevar los regalos a los amiguitos, todo eso Todo comprende eso, alimentos. todo eso, no todo es eso. solamente la comida. Por eso es que cuando uno solicita una pensión y se fija una pensión, es una suma que muchas veces nos puede sorprender, pero es porque está abarcando una sumatoria de cosas para que el niño pueda realmente subsistir y desarrollarse en la vida, ¿no? ¿Es oportuno que una pareja tenga, si está con esta situación, para evitar esta situación posterior, por ejemplo, la dama viene con, no sé, un predio, con un departamento comprado de soltera, y el señor también? O sea, eso, en ese escenario, ¿es bueno el tema de la separación de bienes? Es muy importante la pregunta, Sí. porque la respuesta también es bien importante. Atentos, porque cuando tenemos bienes que ya traemos antes de casarnos, esos bienes no les corresponde al esposo, no le corresponde a la esposa. Anoten, ¿ah? Todos los bienes que son propios, es decir, adquiridos antes de casarme o producto de la herencia o de una donación, alguien También. me regaló algo, Sí. esos tres tipos de Pues bienes... es una figura que existe, la donación también, pues, Sí, ¿no? Claro, existe, claro. Entonces, esos tres bienes que provienen de bien propio, o herencia, o donación, van a ser propios, van a ser siempre míos y no le corresponde nada al O esposo. sea, estamos hablando de otra historia a partir del matrimonio. Sí, eso no O la corresponde. convivencia también, ¿no es cierto? O la convivencia, si la convivencia tiene un tiempo de duración de 2 años a más, Claro. ininterrumpida, pues tendrán los convivientes los mismos derechos que un matrimonio. Que quieran o no. Sí. Quieran o no, entran inmediatamente a una sociedad de gananciales y todo lo que adquieran producto de su trabajo será de los dos igualmente. Lo que sea propio, lo que sea herencia, no corresponderá. Está clarísimo. Lorena, muchísimas gracias. Gracias a ti. Lo que quede claro también, hincapié en que se van a tomar una decisión de formar una familia, de vivir o convivir, en este caso casarse de manera civil o por religioso, en fin, ustedes eligen. Entiendan que formar una familia es una responsabilidad muy grande porque los hijos no tienen que salir afectados. Así es. Por favor. Lorena, muchas gracias. Vamos a Buen una día. pausa y regresamos con más en la celebración por el Día del Padre aquí en PBO. Ya venimos.